Bien, nuevamente pueden ver lo que estoy compartiendo, chicos. Arquitecto. Sí, arquitecta. Ok, bien. Esta clase es de teoría, jóvenes, así que presten mucha atención, no se preocupen. También ya estoy grabando para poder subir esta información al campus virtual. En esta ocasión vamos a hablar de teorías del paisaje. Ya, normalmente a veces cuando converso con personas, ¿no? Piensan que cuando uno habla de la palabra paisaje, al momento les viene a la mente árboles, ¿no? Jardines o algo parecido. Pero con la teoría del paisaje, que son muchas, ¿ya? Esta es una de varias que existen. Es un concepto mucho más amplio de solo pensar en árboles o tipos de árboles. ¿Ya, muchachos? Entonces vamos para que se vayan introduciendo en este interesante tema que es el paisaje. Como ustedes pueden apreciar en esta primera imagen que les estoy mostrando, observen, chicos, a ver, digan así de manera libre todos lo que ustedes ven en esta pintura o en este grabado. De manera abierta, ¿qué observan? ¿Qué ven? Hablen, muchachos, por favor. Se puede ver el tema de un molino Ya. que me resalta. Como un pueblito, ¿no? Donde uno Una está zona, y otros están lavando, uno está sacando, parece, no sé, agua. Ujú, muy bien, sí. Muy bien. ¿Qué más? una zona rural más o menos, ¿no? Ok, zona rural. ¿Qué más observan? Una carroza. Ya, muy bien. Quiere decir que hay gente que utiliza la carroza, ¿no? Con sus caballitos, ¿no? Se traslada de un lugar a otro. ¿Y por dónde se traslada? Por un camino, ¿verdad? Porque aquí hay como un camino, si observan. ¿Ya? ¿Qué más pueden ustedes observar de esta pintura o grabado, perdón? Es más que todo, arquitecto, el trabajo diario de las personas, ¿no? Muy interesante tu opinión, muy bien. Hay como una relación, ¿no? Entre esta naturaleza y el ser humano. ¿Algo más, chicos, que ustedes puedan observar? Bien, muchachos. Entonces, hay ciertos elementos en este grabado, como por ejemplo, hay un pueblo, ¿ya? Al parecer por aquí hay como una especie de río o agua, ¿no? Por donde están llevando agua, ¿no? Quizás hay agua por ahí, hay un camino, hay personas haciendo algún tipo de labranza en el campo. Si existe un molino, quiere decir que hay viento, ¿no? Que lo aprovechan de manera natural para moler algún tipo de cereal, ¿no? Incluso si ustedes observan bien el cielo, se ve como que hay nubes, ¿no? Como que hay un movimiento, como que realmente hay viento ahí, ¿no? De tal manera que por esa razón pues existe un molino. Hay como un pueblito, gente que se traslada por un camino, ¿no? Entonces hay como una vivencia, o esta es una imagen no vivencial de algo que sucede, ¿no? Del uso del suelo, que el ser humano interactúa con esta naturaleza, con este territorio, con este suelo, ya en un determinado espacio. Bien, vamos ahora sí. Aquí ustedes observan dos pinturas, ¿ya? Vamos a ir metiéndonos en esta información mediante pinturas, porque en realidad la terminología paisaje fue saliendo en base a las pinturas, ¿no? Esa palabra, el concepto no se llegaba a entender bien, ¿ya? No se comprendía, ¿ya? Incluso la carrera de arquitectura del paisaje, o paisajismo,
no son carreras tan antiguas como, digamos, la arquitectura o medicina o quizás ciencias políticas o derecho, ¿no? Esa es una carrera relativamente que ha aparecido mucho después, pero no porque no haya existido, sino simplemente porque no se entendía como tal. Entonces les voy a ir hablando sobre eso. Aquí ustedes observan en la parte de arriba, a mi mano derecha, esta es una pintura que es de la escuela holandesa del siglo XVII, atribuido a Huysman Jan Baptist, es quien la pintó, ¿ya? Y este personaje nació en Amberes, en Bélgica, en 1654 y falleció en 1716. La pintura es denominada paisaje. ¿Qué es lo que hacían estos pintores holandeses? Ellos lo que hacían era pintar lo que ellos le llamaban como un autorretrato a la naturaleza. Pero no se daban cuenta que no solo estaban pintando la naturaleza, sino también en sus cuadros se mostraban a las personas, el río, el quehacer diario, los pueblos y la naturaleza en sí, la morfología del suelo, el tipo de clima o tiempo que tiene, ¿no? Si está lluvioso, está nublado, si es muy soleado, ¿ya? Entonces ellos a eso le denominaban paisaje. Pero poco a poco, ¿ya? Después pueden observar esta otra imagen que es, pintura, que es de Jacob van Ruysdael. Esta pintura se encuentra en Haarlem, en Ámsterdam, y es considerada vista panorámica con ruinas. Así se llama esta pintura. Pero observen, por ejemplo, el clima, que es todo nuboso, con nubes algo grises, ¿no? Como que da la impresión que va a llover, ¿ya? Y toda la naturaleza que existe, pero si ustedes observan, hay como construcciones antiguas o quizás ya en ruinas, ¿no? Que están aquí al fondo. La palabra paisaje es muy usada en la geografía, en la arquitectura, en la literatura y en el arte. En cuanto al arte, podemos decir que el paisaje empieza a tener crucial importancia a partir del Renacimiento. Son los artistas renacentistas quienes sientan la base para que luego en Holanda, en el siglo XVII, sea considerado como un fin en sí mismo y no un mero fondo. Son los artistas renacentistas quienes sientan la base para que luego en Holanda, en el siglo XVII, sea considerado como un fin en sí mismo y no un mero fondo. Distintos movimientos artísticos seguirán esta corriente. Tal es el caso del impresionismo en Francia. Por ejemplo, en estos casos el arte ya aparece como un fin estético y no la representación de deidades o fuerzas míticas que no manifestaban más que el temor del hombre frente a un mundo desconocido. El término paisaje en la pintura representa cierta extensión de terreno o bien el de porción de terreno considerada en su espacio artístico, es decir, sobre el elemento común que es el terreno. Aquí les muestro otra pintura de Peter Bruegel, también holandés, y esta pintura se llama La cosecha, de 1565. La palabra paisaje proviene etimológicamente del latín paiensis, que quiere decir campestre, que habita en el campo, y después del francés pais, que significa espacio rural, territorio, algo así como comarca tradicional. Según los lingüistas, en la Edad Media ya existía en castellano la palabra pago, que proviene de pagus, que es terreno cultivado de alguna extensión. Pero hasta finales del siglo XVI es cuando aparece en castellano la palabra país, tomada del francés, que significa lugar
extensión de terreno de mayor o menor escala, y hasta principios del siglo XVIII aparece la palabra paisaje. En esta pintura llamada La cosecha de 1565, ustedes pueden observar personas que están trabajando la tierra porque la están cosechando y otros que están descansando, comiendo, ¿no? Después de una labor ardua. También se observa la paja que están cosechando, el trigal quizás, ¿no? Los árboles, por supuesto. En el fondo se ve la morfología de ese territorio, cómo los árboles han crecido, los caminos, ¿no? Y cómo hay otras tierras, ¿no? O otros terrenos que también hay gente quizás cosechando. Entonces ustedes pueden observar en esta pintura que no es solamente una imagen cualquiera, ¿no? Tiene un significado. Te da a entender de esa interacción del ser humano con la naturaleza y cómo se provee de ella. Los dos vocablos que se emplearon en el siglo XVI para referirse al paisaje no eran de uso común. Estos vocablos se refirieron o se refieren a las dos realidades del paisaje que interesan a la geografía. La primera es la del lugar habitado o país, y la segunda es la de su representación en un lienzo o pintura. País y pintura fueron dos términos que las autoridades administrativas españolas emplearon en el Nuevo Mundo para tratar de describir una realidad geográfica que era difícil de comprender. El mayor problema surgía de la manera diferente en que las culturas locales entendían el espacio y demarcaban el territorio. Tampoco había coincidencia en la forma de representarlo, pues mientras la pintura europea había logrado plasmar en un lienzo los elementos naturales y sociales del paisaje con presunta objetividad, los pueblos indígenas de Mesoamérica incluían elementos territoriales de una geografía sagrada, que eran difícilmente identificados por la mirada de los conquistadores españoles. En las lenguas de estos pueblos existen términos que efectivamente definen a una comunidad, junto con su territorio, su soberanía y su ambiente natural, pero que no prescriben el trazo de fronteras infranqueables ni distinguen lo rural de lo urbano. Esto último chocaba con la visión del territorio que tenían los habitantes del Viejo Mundo, o sea, europeos. Dicho de otro modo, no solo el paisaje del Nuevo Mundo, o sea, el paisaje de América, del continente americano, se transformó, sino también la manera de cartografiarlo, o sea, dibujarlo. Aquí les muestro otra pintura de Ruysdael, de Holanda, que es el Molino Woop, pintado en 1670. Ustedes pueden observar que aquí hay, por supuesto, un molino, que si se dan cuenta, todas estas pinturas holandesas que les he ido mostrando, casi la mayoría siempre te muestra un molino. Y el molino es un elemento muy representativo de Holanda. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad hacían molinos, se favorecían por el viento que corre, el molino movía las hélices y iba moliendo los cereales que se cultivaban en esos sectores. Hoy en día, claro, lo puedes hacer de manera eléctrica, ¿no? Pero antiguamente no existía la electricidad, así que utilizaban la fuerza del viento. Entonces, ahí tú puedes darte cuenta que en ese territorio, digamos, funcionan muy bien los molinos. Algo muy distinto, difícil que encuentres quizás en Arequipa. Observen cómo las nubes, ese cielo siempre brumoso, lleno de nubes, ya se pueden observar un barco, ¿no? Un barco que trae algún tipo de quizás materiales, etc., ¿no? Y aquí también se ve como un camino y personas dirigiéndose hacia este puerto.
Chicos, van a disculpar, pero me parece que están encendiendo un motor por aquí, por donde estoy yo. ¿Se escucha bien o se escucha el ruido de la otra casa? Se Sí escucha se bien, le arquitecta. escucha, arquitecta. Ok, bien. Entonces, paisaje en Inglaterra y Germania o Alemania. La palabra paisaje en alemán y en inglés antiguo, ya significa Landschaft o Landschaft, llegó a Inglaterra después del siglo V, a la llegada de los anglosajones. Los anglosajones venían de Alemania, lo que hoy en día son territorios alemanes. Estos términos se refieren a un sistema de espacios creados, repito, espacios creados por el hombre en la tierra. Esto es un espacio creado por el hombre en la tierra. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Crear un molino. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Crear un pueblo. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Labrar la tierra y por consiguiente la está transformando. Ya no es natural, está transformada. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Un camino para que pase la carreta. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Utilizar de los recursos de la naturaleza y la va transformando, la va cambiando. Entonces, volvemos nuevamente a este término. Estos términos se refieren a un sistema de espacios creados por el hombre en la tierra. El término paisaje surgió a principios del siglo XVI en Inglaterra y Alemania para denotar una pintura cuyo tema principal era el paisaje natural. Tierra, una palabra de origen germánico o alemán, puede tomarse en su sentido de algo a lo que pertenece a la gente. El sufijo schaft, es una palabra alemana, está relacionado con el verbo schaffen, de modo que están etimológicamente vinculados. La forma moderna de la palabra, con sus connotaciones de paisajes, apareció a finales del siglo XVI, cuando el término Landschaft, es una palabra en alemán que significa paisaje, fue introducido por los pintores holandeses. Otra vez volvemos a las pinturas holandesas, que lo usaron para referirse a las pinturas de paisajes naturales, porque ellos creían que eran natural en el interior o espacios rurales. La palabra paisaje, registrado por primera vez en 1598, fue tomado de un término de pintores holandeses, otra vez los pintores holandeses. La concepción popular del paisaje que se refleja en los diccionarios transmite un significado particular y general. Primero, el particular se refiere a un área de la superficie de la Tierra, y segundo, el general es lo que puede ser visto por un observador. ¿Qué quiere decir eso? Que no estás dentro, sino estás fuera. Y aquí les muestro unas pinturas elaboradas por un inglés, ya les voy a ir mostrando de quién se trata, en las cuales, si ustedes observan, miren, aquí está supuestamente el paisaje natural, porque esto de alguna manera ya tiene cierta transformación, ¿ya? Pero aquí, ¿no? Observen esta zona de acá, la que estoy marcando, observen abajo. Es la misma pintura, solo que se ha sobrepuesto como un camino, un leve jardín, unas baranditas, ¿no? Hay como un pequeño cerco bajo, ya con tipo baranda, ¿no? Entonces, ya estás cambiando, si esto es algo natural, ya lo estás transformando y de alguna manera estás interviniendo en ese paisaje que era natural. Entonces, ya no es solo algo natural, sino ya se convierte en un paisaje, porque el ser humano lo está creando, lo está transformando a su beneficio, por supuesto.
Ahora hablemos de los pagos en el Nuevo Mundo. No el pago de pagar, el pago de un espacio de terreno, ¿ya? En España, el pago fue un distrito agrícola y también significó pueblo o aldea rural, y a sus pobladores se les llamaba paganos. En el proceso de cristianización fue relativamente rápido en las ciudades el cristianizar, ¿ya? Pero en los pequeños pueblos y en el campo, la gente se resistió al cristianismo o quedó frecuentemente al margen de esta aculturación. Por eso, ser campesino, porque tú vivías en un pago, se convirtió en sinónimo de ser pagano, lo que nosotros lo vemos hoy en día como un concepto totalmente distinto. En castellano se empleaba la misma palabra, pagano, para decir campesino e infiel, infiel a la religión católica, ¿ya? Al igual que en italiano, pagano, en francés, païen, y en portugués, païen, y en catalán, païen. Y solo en el tiempo fueron diferenciándose estos dos conceptos. Pago significa país. En algún momento, país fue un término utilizado tanto para hablar del espacio vivido como de su representación. Un país podía ser un lienzo pintado, pero al mismo tiempo podría ser un pago, es decir, un espacio habitado en el medio rural. El dibujo de paisaje fue de suma utilidad para la corona española durante el siglo XVI, pues era una manera de producir un catálogo de descripciones de los lugares que habían sido conquistados o poseían. En ese entonces se empleaba la vieja definición de Isidoro de Sevilla, que explicaba desde el siglo VII que pinturas es una imagen que representa la figura de alguna cosa y que una vez vista lleva a la mente a recordarla. Los indígenas o la gente del Nuevo Mundo, ya mal denominada, eran paganos, porque no estaban en la religión cristiana, porque vivían en un pago y se resistieron a cristianizarse. Pero a ellos se les llamaba paganos, pero es un término que la cristiandad después lo fue malversando. No era algo negativo. Pagano era alguien que vivía en un pago. Eran paganos porque vivían en medios rurales, en un pago, y aún los que vivían en ciudades también eran paganos porque no habían sido cristianizados. Fue así como lo catalogó la religión cristiana. Los pagos que observaban los conquistadores, o sea, esas grandes extensiones de terrenos, según fueron informados por sus traductores, o sea, la gente del lugar que hablaba en el idioma de los diversos idiomas que existieron en este continente, eran llamados de muy diversas maneras por los nativos, dependiendo de la región. Aquí les muestro este paisaje navarro, ¿ya? Esta pintura se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en la que se aprecia el Valle de Urrobi. Ustedes pueden observar el río, los parches rurales que existen alrededor del río, toda la vegetación que crece al contorno del río y cómo se van creando pequeños pueblos por ahí. Entonces, esta pintura representa un paisaje, es un espacio rural, como una comarca, un pago, un distrito, un pueblo, o varios, acá hay varios pueblos, ya acá hay uno, acá hay otro, ya, y quizás más al fondo en la pintura, me parece que por acá también hay otro, ¿no? Ustedes pueden observar los caminos, los parches rurales, y cómo todo este territorio ha sido cambiado, ha sido transformado por el ser humano.
En las Antillas, a las unidades territoriales las llamaron cacicazgo. Esto es algo que ya sucedió en América, principalmente en México, lo que hoy conocemos como México. En el área andina, o sea, los Andes, América del Sur, los conquistadores encontraron palabras equivalentes que expresaban una unidad social que ocupaba un espacio y que era dirigida por un cacique. Según varios autores en lengua quechua, el dirigente se llamaba Ayucamayoc y el cacicazgo se llamaba Ayu. Acuérdense de sus clases de historia de colegio. En Aymara, el dirigente era llamado Gilacata y el cacicazgo era llamado Ata. En este punto es preciso detenernos para subrayar la coincidencia entre estos términos originarios de Centroamérica y Sudamérica y la palabra castellana país. Pues en ambos casos la tierra a la que se refieren es una tierra habitada y cultivada. Lo mismo ocurre en los términos landscape y Landschaft, landscape en inglés y Landschaft en alemán, que se refieren a tierras trabajadas. O sea, de alguna manera son intervenidas por el ser humano. En general, todas estas denominaciones significan lo mismo: una tierra habitada y cultivada, regida por un gobernante soberano. Ello implica el reconocimiento de unos límites no necesariamente marcados sobre el territorio. Obviamente esos límites no existen en el territorio, solo existen en nuestros papeles, en nuestros documentos donde decimos los límites del Perú son hasta acá, o los límites de Arequipa son hasta acá, ¿no? Repito, entonces el terreno y secciones sociales, ello implica el reconocimiento de unos límites no necesariamente marcados sobre el territorio, en nuestros papeles sí. Sobre el terreno y secciones sociales con base en la herencia familiar. Ahora ya estamos involucrando un aspecto netamente social sobre ese territorio. Ahora ya estamos hablando de una base de herencia familiar y en la ocupación de sus miembros sobre este territorio. Aquí les muestro esta pintura, que es pintura de la relación geográfica de Oaxtepeque, en Centroamérica, Oaxtepec en el actual estado de Morelos. Esto es una pintura de 1580. El detalle permite ver la iglesia del pueblo dibujada con ciertas nociones de perspectiva, que es esta. También se observan cursos de agua, que son estos, los color un poquito, yo los veo de color verde, no sé de qué color los verán ustedes. Se observan cursos de agua y otros elementos del paisaje al mismo tiempo. Varios de estos elementos son glifos, como los remolinos que representan manantiales o el mismo topónimo de Oaxtepec, representado por un glifo de Altepel en la parte inferior de la iglesia. Esto es un glifo. Aquí tienen el glifo. Y estos remolinos quiere decir que son como lugares relativamente, lugares sagrados para ellos, que están en los ríos. Entonces, ustedes observen, por ejemplo, esta pintura, cómo van mostrando elementos, ¿no? Elementos arquitectónicos que son usados por el ser humano, donde te va mostrando pequeñas bodegas, quizás otras iglesias, zonas rurales, aquí hay campos cultivados, otras iglesias, el río, los árboles naturales que crecen alrededor del río, los caminos que te llevan a los distintos pueblitos, ya que incluso tienen su cartelito que da un nombre. Todos estos pueblitos obviamente tienen una iglesia, ¿no? Y los representan con la iglesia, el pueblo, ¿ya? Y al parecer la iglesia más grande o el pueblo más grande ha de ser este porque está dibujado con mayor altura, mayor dimensión. Pero aún así,
a pesar de que se observa, digamos aquí, cierta cristiandad, a pesar de todo eso, aún se aprecian los glifos que son como una especie de espíritus o gobernantes o el que rige, pero no es una persona, sino es algo sagrado y espiritual en la cultura de este pueblo mesoamericano, que aún incluso está representada en esta pintura, el glifo. Acá les muestro otras pinturas y grabados, ¿no? Por ejemplo, este que estoy marcando en la parte de arriba, a la izquierda, es Potosí. Este es un detalle de grabado de Bernard Lenz del Cerro de Potosí, representativo de las riquezas mineras del Perú y del oprobio de la mita en Herman Moll. Este es un mapa de Sudamérica, se encuentra en Londres, fue pintado o grabado en 1715. Entonces aquí se ve una riqueza, no solamente es el mineral, que obviamente no lo estamos viendo, pero sabemos que estaba en este enorme cerro o montaña llamado Potosí, en el cual incluso acá ustedes pueden ver que hay viviendas, ¿no? Porque esto era un campamento minero, mucha gente vino a trabajar aquí y también fueron esclavizados otros, ¿ya? Y ustedes pueden observar cómo este terreno o este lugar empezó a ser habitado, empezó a ser transformado, empezó a ser utilizado por la gente, creando incluso ahí campamentos, ¿no? Mineros y caminos, ¿no? Por donde la gente podía trasladarse de un pueblo a otro, llegar y salir. Aquí en el lado arriba, a la derecha, tenemos un grabado, ya que este es hombres y mujeres del Perú en diferentes atuendos, en Antonio de Ulloa, relación histórica del viaje a la América Meridional. Esto se encuentra en Madrid y ha sido pintado en 1748. Ustedes pueden ver aquí que hay un camino, ¿ya? Acá hay un camino y la gente está por el camino, ¿no? Paseando. Y ustedes pueden ver aquí una persona que está en un burro cabalgando, me parece que es un burro o un caballo, ¿no? Y que de alguna manera está arreando estas llamas que se ven aquí, ¿ya? Entonces, ustedes observen, ¿no? Cómo este grabado representa el paisaje de este lugar, ¿no? Las personas, los caminos, la naturaleza que crece de alguna manera, algún tipo de arquitectura o pueblos, ¿no? Quizás que están ubicados por ahí, ¿no? La morfología del territorio, ¿no? Que es relativamente accidentado, quizás se ven los picos, montañas, ¿no? Por estos sectores. Entonces, observen que esto también es un paisaje, muy distinto a este, por supuesto. Los paisajes no son iguales. Aquí tenemos una calesa a la izquierda, abajo, es una calesa, que está jalada por un caballo, ¿ya? Esta es la calesa de Lima, la fuente es de John Carter Brown. Esto se encuentra en Lima, es un grabado, ¿no? De una calecita y cómo se está dirigiendo por el camino hacia algún sector, ¿no? Y se observa, digamos, el tipo de tiempo en el cual fue pintada esa pintura, no está nuboso, ya, de algún tipo de vegetación que existe allí, ya por el camino. Aquí tenemos otro grabado que es Transporte de leña en llamas, del siglo XVIII. También esta fuente es de John Carter, se encuentra en la librería Brown. Y ustedes pueden ver aquí unas llamitas, ¿no? Que están siendo llevadas por estas dos personas y están pasando por un pueblo. Observen la vegetación que existe atrás, las montañas, ¿no? Toda esta morfología del suelo, no tan distinta, no es llana como la que se observa en esta otra pintura, ¿no? Aquí es diferente, se ven montañas, se ven picos, ¿no? Se ve una vegetación que crece por allí en el fondo, y un camino por donde estas dos personas van llevando las llamas, haciendo una actividad
diaria, una actividad de necesidad, una actividad de algo que se han proveído de la naturaleza llevándolo hacia otro lugar. Bien, aquí les muestro dos grabados. El de la izquierda es la cruz y la piedra, son primeros pasos de los agustinos en Nueva España, lo que le llamaban Nueva España, que estaba en el continente americano. Se denomina la exposición que pretende mostrar al inicio de la evangelización en los territorios recién conquistados bajo la responsabilidad de los frailes agustinos. Aquí muestra un plano de la misión de Culhuaco, en México, donde se sitúa el primer molino papelero en América, 1580, Archivo General de Indias. Foto INAH. Bien, aquí ustedes pueden ver en el medio lo que estoy marcando, ya jóvenes, allí se encuentra el primer molino papelero. Se ven los caminos. Ya aquí se pueden observar los caminos que están en color blanco, que te van dirigiendo de un pueblito a otro, porque casi todos estos tienen una cruz, así que deben de ser pueblitos. O casitas, quizás. ¿Ya? Incluso te muestra que en la parte del fondo hay como cierta geografía accidentada, montañas y etc. Y detrás de ello hay, al parecer, otro pueblito pequeño. ¿Ya? Se ve aquí los ríos, porque están pintados de color azul verdoso, ¿ya? Observen eso. Entonces, esta imagen te muestra un paisaje transformado, ¿no? Quizás lo único natural era el río y las montañas, pero cuando ya el ser humano empezó a construir un pueblo, otro pueblo, un camino, ¿no? Está transformando, está interviniendo en el territorio. Entonces, a eso se le llama paisaje. Aquí al lado derecho tienen otro grabado, que esa es la colección Orozco y Berra, se encuentra en el Estado de México. El título es Calca del plano de Acapixtlá, mandado al rey Felipe II en 1580 por el corregidor Juan Gutiérrez de Liebana. El original existe en la colección de manuscritos de Joaquín García y Casbalceta. El autor es Manuel Orozco y Berra. Esto fue pintado más o menos en 1580. O fue enviado al rey Felipe en ese entonces. Y ustedes también, o sea, sucede lo mismo que esta otra pintura, ¿no? También aquí te muestra caminos, río, el río son estos de acá, ¿ya? Ríos, pueblitos o pequeños asentamientos, ¿no? Entonces, la manera como los conquistadores tuvieron para representar los pueblos conquistados era obviamente mediante pinturas, grabados, mapeos, que ellos iban haciendo, mostrando, ¿no? Dónde habían montañas, dónde habían ríos, dónde se estaban situando los nuevos pueblos, pero sin darse cuenta, ellos lo que estaban cartografiando era lo que hoy nosotros conocemos como paisaje. La transformación del paisaje. Como la población indígena se hallaba mermada, los españoles comenzaron a disponer de los recursos antes destinados a la agricultura, la caza y la recolección, en favor de una nueva economía basada en la ganadería y la minería. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes de que llegaran los españoles, las personas del lugar, la gente nativa, nacida, la palabra nativo viene de nacido allí, ¿ya? Yo soy nativa de Tacna. Entonces, ellos se dedicaban a lo que era la caza, la recolección y la agricultura. Pero cuando llegaron los españoles y conquistaron estos pueblos, ellos dijeron, no, no vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer a lo que nosotros normalmente ya estamos acostumbrados, que es la ganadería, y vamos a explotar los minerales que hay en este lugar. Entonces, ellos hicieron eso. Entonces, destruyeron, deforestaron y trajeron vacas, bueyes, ovejas, porque ese tipo de animales no existía en América. ¿Ya?
Los efectos de la ganadería consistieron en la deforestación de amplísimas áreas para dar paso a la introducción de animales tales como las ovejas, las cabras y los bueyes. Ha mostrado como algunas porciones, en el caso de México Central, se transformaron radicalmente pasando de bosque y agricultura de escala local a llanuras de ganadería extensiva. Esto implica la transformación del territorio, lo que provocó dos procesos biológicos. Primero, el primero es llamado epidemias en suelo virgen, que consiste en una rápida diseminación de enfermedades europeas en poblaciones indígenas que no tienen defensas ante ellas, como la gripe. La gripe no existía en América. La trajeron los españoles, los europeos. Y la segunda es los animales con pezuña, o sea, las vacas, las cabras, las ovejas, ¿no? Que son varias especies de ganado con necesidades de alimento desbalanceado en un ecosistema, tras lo cual viene el periodo crítico y luego una adaptación a la capacidad de carga del lugar. O sea, estos territorios no tenían el tipo de pasto para las vacas. Lo que crecía es una especie de ichu. Y eso la comían las llamas, las alpacas, en el caso de los Andes, ¿no? Pero para que consuman eso las vacas, o sea, no era el elemento más apropiado para las vacas, ¿no? Entonces tuvieron que transformar incluso el tipo de pasto que tuvieron que traer, el tipo de vegetación que tuvieron que traer de Europa hacia América para transformarlo en algo parecido a lo que ellos tenían en Europa y hacerlo en América. Entonces ahí también hay una transformación del paisaje. Perdón. Aquí les muestro dos fotografías, son pinturas ya de Humphrey Repton del siglo XIX, este es un inglés, Humphrey Repton, ya este es en el pueblo de Wormwood Woodhouse, en Yorkshire. Estas son escenas representadas y propuestas. Esta es la escena, digamos, natural que se encontraba, es esta, la escena natural que se encontraba, y esta es la transformación, es la misma imagen, solo que este sector donde hay rocas lo ha transformado en un sector lleno de árboles. Entonces, ahí ustedes pueden observar una transformación de este paisaje que era relativamente natural a este otro paisaje que, si bien es cierto, has colocado árboles, pero los has tenido que colocar, el ser humano los ha puesto. Entonces ya no es natural. Entonces a eso se le llama paisaje, lo que el ser humano transforma. Lo que crece de manera natural es un paisaje, pero natural. ¿Ya, jóvenes? La representación del paisaje en el Nuevo Mundo. ¿Cómo lo veía? ¿Cómo entendía la gente de América antes de la conquista? ¿Cómo entendían ellos el concepto de paisaje? Constituyen narraciones muy dinámicas en las que se pueden leer la procedencia de los habitantes, la fecha de la fundación ritual de un altepel, que viene a ser una comunidad organizada y jerarquizada, asentada en un territorio. Los españoles lo tradujeron como pueblo, pero en realidad la palabra pueblo queda muy chiquita para el significado en sí, para la gente de América, que tenía de altepel. Repito, el altepel es una comunidad organizada y jerarquizada asentada en un territorio. Los españoles lo tradujeron como pueblo, que era uno de los sinónimos de pago. El nombre y linaje de sus líderes y a qué otro altepel le pagaban tributo. Otro tipo de denominaciones que encontraron los españoles en varias lenguas de México Central para expresar el espacio dominado por una comunidad fueron aún más explícitas al incluir otro elemento fundamental, sin el cual no puede haber tierra habitada y cultivada. ¿Cuál era ese elemento?
el agua. En mixteco, por ejemplo, la palabra empleada es yucunduta y significa literalmente montaña, agua. También se leen características del medio, como los cerros importantes, las cuevas, corrientes subterráneas y otros parajes que se consideran sagrados. Y en consecuencia, muchos de los elementos pictóricos refieren a mitos y no necesariamente a puntos topográficos. Son representaciones simbólicas en donde además de la geografía sagrada, ya que son estos cuevas, estas montañas, estos elementos geográficos que ellos los consideran como algo sagrado. Algo parecido a lo que en los Andes le llamamos los apus. Se cuenta la historia, repito. Y en consecuencia, muchos de los elementos pictóricos se refieren a mitos y no necesariamente a puntos topográficos. Son representaciones simbólicas en donde además de la geografía sagrada, se cuenta la historia política, donde pueden haber actores sobrenaturales, personajes históricos que desaparecieron hace siglos, dioses y semidioses. A los españoles este tipo de narraciones gráficas no les eran inteligibles y al considerarlas contrarias a su fe cristiana, las destruyeron. Pero dichas traducciones redujeron su significado, que Altepel es un término que describe una organización política, socioeconómica y familiar. También es un término que nos habla del paisaje de hecho. El glifo que representa al Altepel era precisamente un cerro estilizado en cuya base se abre una cueva por la que se accede directamente al agua en la escritura pictográfica. Los nombres propios de lugares se escriben utilizando este glifo. Aquí les muestro una pintura que es el ganado y las iglesias. Son los componentes coloniales del paisaje que representa en este mapa de Maculxucul, en Oaxaca, de 1580. Aquí ustedes pueden ver el Altepel, que es una familia sagrada, un elemento importante, quizás ellos eran los que dominaban este territorio, ¿no? Pero aquí ya a su vez ya se ve como que esta pintura también ya tiene una mezcla, porque está la cristiandad mostrándola con su iglesia, otro pueblo por acá, se ve el ganado, ya este sector debe de haber sido deforestado, quizás para que el ganado pueda pastar, ¿no? Y aún así se ve el río pintado, ¿no? Está pintado de color azul, las montañas que están por acá, los caminos, ¿no? Ustedes observan cómo los caminos van y vienen, y cómo van graficando, ¿no? En este camino por aquí hay cierto ganado, cierta vegetación, ¿no? Viviendas o pequeños pueblitos, ¿no? Que se van ubicando y siempre los van remarcando con una iglesia. El tlacuillo era el personaje encargado de preparar el papel y las tintas. Ya después de la conquista, él, denominado tlacuillo, era el personaje encargado de preparar el papel y las tintas de pintar, los documentos de su respectivo Altepel, o sea, del pueblo del cual él venía. Al parecer, todo Altepel contaba con un tlacuillo, que conocía la historia, el ambiente, la toponimia y los signos para representar el paisaje. Fueron estos pintores, el tlacuillo era como una especie de pintor, quienes a menudo recibieron la instrucción de representar el país, tal y como era. Lo que hoy en día diríamos cartografiar. Pero en realidad lo que hicieron fue representar el Altepel como lo entendían tras la conquista española. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no solamente graficaron elementos,
ellos dieron a conocer más que solo una pintura, sino que la pintura te decía algo, te informaba. Entonces, aquí, en esta pintura, primeramente la pintura parece constituir un paisaje, es decir, una representación de lo que se observa de un pago o un país. También porque recoge en su intención los motivos del europeo que busca delimitar una tierra y mostrar sus elementos físicos, pero también los motivos del tlacuil, que no deja de indicar que más que un pago, lo que se está representando es un altepel. Y para ello se asegura de dejar pintado el glifo correspondiente en el rumbo donde originalmente vivieron sus coterráneos, que era esto de acá, esta figura que ven aquí abajo, que era como un elemento sagrado, que formaba parte de la geografía sagrada de ese paisaje. La pintura nos permite así entender que en el tiempo prehispánico, la población de Atlatlauca se asentaba sobre las laderas occidentales del valle y que tras las epidemias y la conquista, los sobrevivientes fueron congregados dentro del pueblo, trazado con calles rectas, que son estas, y casas en sus manzanas urbanas, lo que efectivamente ocurrió según las fuentes hacia la década de 1560. Entonces ellos, al parecer, antes de la conquista, estaban ubicados aquí, en este sector, acá, en este sector, donde está el río. Los remolinos representan ciertos lugares sagrados, también los remolinos de los ríos, ¿ya? Y el pueblo antes de la conquista se asentaba en este sector. Pero después de haber sido conquistados y después de una epidemia, se tuvieron que trasladar a este pueblo, creado por los españoles con sus calles rectas. Entonces la pintura te expresa no solamente montañas, árboles, ríos y caminos, sino también esa conexión de lo que sucede en ese lugar. Existen varias palabras que se asocian frecuentemente con la palabra paisaje, que es escenario, pintoresco, vista, transformación, que la he utilizado muchas veces, ¿no? Escenario en las obras de narrativa, especialmente ficticia, incluyen el momento histórico en el tiempo y la ubicación geográfica en la que tiene lugar una historia, y ayuda a iniciar el contexto principal y el estado de ánimo de una historia. Pintoresco, que quiere decir que es la palabra literalmente significa en la forma de una imagen, apto para convertirse en una imagen y utilizado en 1703, derivado de un término italiano pittoresco, a la manera de un pintor. Eso quiere decir pintoresco. El ensayo sobre impresiones de Gilpin de 1768 definió pintoresco como un término que expresa ese tipo peculiar de belleza que es agradable en una imagen. Vista, una vista o perspectiva de algún paisaje o escena extendida, una extensión o área cubierta por el ojo desde un punto. Y transformación es de lo que hemos estado hablando, cuando un territorio ha sido cambiado por el ser humano, cuando el ser humano lo ha intervenido. Si era antes natural, habían dos montañas y un río, y de pronto trazaste una carretera, ya lo estás transformando, lo estás interviniendo. Y aquí les muestro, por ejemplo, imágenes del Valle del Colca, que todos ustedes deben de conocer, que este es un pueblo totalmente transformado. Porque obviamente esas laderas no son de manera natural. Esas las ha creado el ser humano. Entonces, esto es un paisaje. Y aquí abajo, todos reconocen el Misti.
Y ustedes pueden ver cómo a orillas del Muisti, que podría ser considerado como un Apu, está la ciudad de Arequipa, que antiguamente era mucho más rural de lo que es, bueno, ya casi no queda mucho de rural en Arequipa, ya no está dentro de la ciudad, ya la ruralidad se ha transformado en viviendas y la ruralidad se ha ido quedando en otros sectores. La percepción del paisaje. Incluir la percepción en la definición del paisaje, obligar a considerar la subjetividad como elemento, constituye de este la subjetividad impuesta por la percepción. Ha sido concebida a la vista de diferentes factores que la componen: la propia experiencia personal, la personalidad individual, las circunstancias culturales e históricas de las sociedades, e incluso la edad o procedencia de los individuos. En esta línea ha llegado incluso a acuñarse la expresión representación social del paisaje para denominar una construcción simbólica colectiva. La percepción está influida por varios aspectos que dependen de la naturaleza propia del receptor hasta el punto que cada observador recrea su propio paisaje, sin que pueda desligarse la realidad observada del resultado de su interpretación y asimilación. En la percepción del paisaje reside parte de la carga cultural expresada a través de su observación e interpretación, como afirman Mata Olmo, carga que se manifiesta tanto en la materialidad de cada fisonomía modelada por la acción humana, como en sus imágenes y representaciones sociales, modelos paisajísticos y, de preferencia, desde este enfoque, la forma en la que los individuos perciben e interpretan un paisaje es altamente subjetiva y se basa en la experiencia vital previa, que se va conformando de manera continua mediante el aprendizaje tanto individual como social en el entorno en que se habita. Sin embargo, no todos los elementos que influyen en la percepción son consecuencia del influjo cultural o social. Algunos de ellos son innatos y se relacionan con los instintos primarios humanos. Existen vestigios de un sistema emocional basado en la supervivencia y la búsqueda de alimento. Por todo lo anterior, queda patente que la consideración de la percepción impregna la subjetividad del concepto, lo cual complica su estudio. Ahora bien, la percepción es inherente al paisaje hasta el punto de resultar imprescindible para su existencia. Algo que ustedes tienen que saber es, por ejemplo, aquí les muestro estas 4 imágenes hacia la derecha de la diapositiva, en donde, por ejemplo, en esta primera imagen, ustedes, ¿qué perciben? El sol que se está ocultando tras las montañas, ¿no? Esa ruralidad, ¿no? Me parece que es arrozal lo que se cultiva allí, ya esos colores, ¿no? La tranquilidad de ese espacio, pero esa es mi percepción. La de ustedes puede ser distinta. Por ejemplo, aquí esta ovejita pastando y por detrás una montaña, ¿no? Me da esa impresión de inmensidad. Aquí abajo, ¿no? Se puede observar como una especie, no necesariamente, es parecido a las andenerías, ¿ya? Y cómo todo ese lugar ha sido totalmente transformado, porque obviamente las andenerías las han hecho los seres humanos. Y aquí ustedes pueden observar, ¿no? Cómo el tiempo, ¿no? Digamos, el sol, las nubes, cómo se van mezclando entre sí y van formando estas líneas por donde va ingresando la luz, ¿no? Esa percepción que cada persona tiene de ver y observar un paisaje distinto. Pero en sí, entonces, ¿qué es el paisaje? El paisaje vienen a ser las características visibles de una extensión de terreno. Incluye los elementos físicos como la morfología del terreno,
los elementos vivos como la vegetación, los elementos humanos, que incluyen las diferentes formas de uso del suelo, ¿no? Los pequeños poblados que puedes encontrar, las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Soleados, nubosos, ventosos, lluviosos, ¿no? Etcétera. Y la superposición cultural, repito, y la superposición cultural de la presencia humana en el tiempo, de cómo el ser humano ha transformado ese territorio y lo ha convertido en su paisaje, cómo el ser humano en base a ese territorio ha creado una cultura, se ha dado cuenta de las características de ese territorio y ha creado, digamos, un molino que es tan característico en Holanda, o digamos unos andenes que es tan característico en los Andes, o en el Valle del Colca, ¿no? De la plantación de ciertas especies como el lichu, porque el tipo de ganado que crece de manera natural allí, o perdón, habita de manera natural allí, que son las llamas, las vicuñas, las alpacas, lo utilizan para ellos, y ellos viven de la lana de ese animal, sin necesidad de matarlo. Simplemente los cautivan un tiempo, les retiran la lana y los dejan ir. Entonces, ese es un paisaje transformado. No es solo los arbolitos, no es solo el río que pasa, no es solo el tiempo que hay, qué tipo de clima tiene. No, es el ser humano cómo se ha apropiado de ese espacio, lo ha transformado y ha creado una cultura en base a ese lugar. Y es único y sagrado y tiene elementos importantes dentro de él, como por ejemplo el Misti. Es único. No hay otra ciudad en Perú, por lo menos, que tenga un volcán. No todas las ciudades que tengan volcán en el planeta van a ser iguales a Arequipa. Es única. Las jóvenes. Y esta superposición cultural de la presencia humana en el tiempo sobre ese territorio, los paisajes reflejan una síntesis viva de personas y lugares que es vital para la identidad local y nacional. Ese paisaje nos da identidad, nos sentimos identificados con ese espacio. El carácter de un paisaje ayuda a definir la autoimagen de las personas que lo habitan y un sentido de lugar que diferencia una región de otras regiones. Es el telón de fondo dinámico de la vida de las personas. El paisaje puede ser tan variado como las tierras de cultivo, un parque o un desierto. La Tierra tiene una amplia gama de paisajes, incluidos los paisajes helados de regiones polares, paisajes montañosos, desérticos, islas, paisajes costeros, arbolados, boscosos, selvas tropicales, agrícolas, pero principalmente las características del paisaje es la intervención en el aspecto visible de un territorio para beneficio del ser humano, de tal manera que se pueda apreciar la belleza del lugar interactuando con la naturaleza. ¿Quién la interactúa? El ser humano. El paisaje se moldea, se cambia, se transforma a partir de creencias, de ideologías, de necesidades, de significados y de valores. Eso es lo que ha pasado con todos los paisajes que existen. El paisaje arequipeño ha sido transformado. Antes de que llegaran los españoles, ¿cómo era? Y después de que llegaron los españoles, ¿cómo fue? Y hoy en día, ¿cómo es? Y todo el tiempo el paisaje se está transformando. Depende de las sociedades que viven allí, de los pensamientos, de sus cambios de pensar. No, hoy en día ya no hay que ser rural, hay que construir viviendas hacia arriba. Bien, cambiémoslo. Y lo hacen, y lo cambian. Mañana tenemos un virus, ¿qué hacemos? Todos nos metemos en nuestras casas. Y se dan cuenta cómo todo el tiempo está cambiando y va a seguir cambiando. Nunca va a parar. Eso es el paisaje, nunca para. Siempre está transformando, siempre está cambiando, dependiendo del tiempo que pasa, de las sociedades que lo ocupan, del pensamiento que tiene esa gente. El paisaje se moldea a partir de creencias, ideologías, significados y valores, lo que permite que pueda ser leído como un texto. ¿Qué quiere decir eso? Que el paisaje guarda capas de información. Por ejemplo, ustedes van a ciertos lugares
y de pronto encuentran, digamos, alguna construcción antigua, como les mostré en algunas fotos holandesas, que te va diciendo que ahí existió una población antes. Tenían un pensamiento, una ideología, una cultura. Puede ser que ya no esté, pero aún ha quedado un vestigio de ellos. Algo, un camino, un molino, una arquitectura X, alguna casita, algo, pero quedó. Entonces, eso te va dando información histórica. Entonces, el paisaje no es solo árboles, no es solamente la gente que lo habita, no es solo el arbolito que crece, el río que corre, el camino que creamos. Es la misma gente que ha vivido ahí, su pensamiento, su ideología, sus costumbres, la comida que ellos crean, los productos que ellos sacan y la comida que originan en base a eso. Es altamente cultural. El paisaje, nuevamente lo repito, no es solo pensar en tipología de árboles. ¿Ya, jóvenes? Entonces, algunos valores paisajísticos como el valor económico, recreativo, de subsistencia, están estrechamente relacionados con los atributos del paisaje físico. Otros valores paisajísticos como el valor espiritual son más simbólicos y están relacionados con la locación del valor, influencias más por la percepción individual. Entonces aquí yo les voy mostrando imágenes de campos rurales, ¿no? De paisajes transformados. Como ustedes pueden ver, este paisaje es totalmente rural. Aquí plantan lavanda, me imagino que para venderla y hacer perfumes. Y aquí plantan algún tipo de vegetal que también para venderlo. Entonces, es el uso que le das, es el provecho que tú obtienes de esa tierra que la has transformado, porque la vegetación no estaba ahí, lo has tenido que cultivar. Has tenido que sacar piedras, árboles que existían ahí para volverlo relativamente llano y cultivar. Lo estás transformando y estás aprovechándote de ese suelo. Eso viene a ser el paisaje, jóvenes. Es la transformación que el ser humano hace en un territorio determinado. Vive de él. Y no, obviamente no es en un espacio pequeño. Para que se pueda crear una cultura es en un espacio relativamente grande. ¿Ya? Bien, chicos, espero les haya gustado este tema sobre el paisaje. ¿Alguien tiene alguna duda, una consulta o quizás quieran hacer algún comentario? Chicos, ¿están ahí? Sí, arquitecta. Bien, muchachos, ¿alguien quiere comentar algo, hablar algo o consultar algo que no les ha quedado claro? ¿Les ha parecido interesante esta clase? Díganme, o no, para esforzarme en la siguiente. Chicos, hablen. Sí, está interesante, arquitecta. Bien, muchachos, entonces, arquitecto Marcos, ¿está ahí? Sí, arquitecta, ¿cómo? Está interesante la exposición. Sí, arquitecto. Entonces, chicos, a ver, voy a dejar de grabar.